Buenos días. Continuaremos entonces con nuestros conceptos básicos preliminares para el estudio de la máquina de inducción trifásica y hemos visto ya en las sesiones pasadas que logramos explicar los circuitos trifásicos en su versión más simple, mostrando los señales temporales para las tensiones y su equivalente vectorial. Dedujimos cómo se obtenían corrientes, cómo eran los desfases, pintamos sus ondas temporales en el plano cartesiano, mostramos el diagrama vectorial primero para tensiones, hablamos de que habían dos secuencias de giro, después del concepto básico de tensión y corriente trifásica. Lo que hicimos fue pasar a las conexiones delta y ahora lo que vamos a continuar es con la potencia trifásica. ¿Listo? Entonces, para hablar de potencia trifásica, hagamos un recuerdo rápido de lo que fue la potencia monofásica, ¿cierto? Potencia trifásica. Y para eso pues usemos un circuitito monofásico sencillo, ¿cierto? Este de aquí. Teníamos una impedancia ZL, teníamos una tensión en terminales, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que podría ser B en 0 grados, ¿cierto? Voltios, puede ser algo BA, más, menos. Y claro, pues por ahí estaba circulando una corriente. Esta va a ser la corriente IA. Que esa corriente tenía, y de carga, digámoslo así más bien, y de carga, era igual a una magnitud de I en un ángulo teta grados. Aquí que si era inductivo era menos teta, ¿cierto? Que eran como la naturaleza de las cargas que más nos interesaban aquí en máquinas, eran de carácter inductivo. Entonces decíamos que la potencia eléctrica se definía como el producto de la tensión por la corriente. Entonces teníamos una potencia aparente S, que es igual al producto del vector tensión por el vector corriente conjugado, es decir, le cambiamos el ángulo aquí. Acuérdese así, o estoy pintando las dos, es redundante, ¿cierto? O lo hago negrita o le pongo flechita. Para ello puse los dos para que usted se acuerde que esta es la forma vectorial. Y a partir de ese vector potencia aparente nosotros definíamos dos potencias adicionales. La potencia activa, porque esta está dada en volt amperios, el producto de los voltios por los amperios se llama volt amperios. Y que tengo también la potencia monofásica, esto es monofásico, activa que es igual a el producto de B por I por el coseno de teta, que el coseno de teta es conocido también como el factor de potencia de esa carga. ¿Listo? Entonces lo que viene a continuación simplemente es encontrar la potencia reactiva, que era otra que existía, y que esta es la que nos interesa, la potencia activa. ¿Por qué? Porque viene dada en vatios y es la potencia que se vuelve trabajo útil. Y el producto de la tensión por la corriente por el seno de teta está dado en volt amperios reactivos, reactivos, y pueden ser dos, inductivos o capacitivos, y que no se vuelve trabajo, sino que estas son pérdidas. Eso es no es potencia de pérdidas como tal, sino que son las potencias reactivas, se llaman así, no quiero llamarlo como pérdidas, simplemente está que se queda girando entre las fases, ¿sí? Es una potencia que se queda girando entre las fases y no hace nada, ¿cierto? Mientras que la otra potencia sí se entrega hacia la carga. Bien, y eso lo derivábamos en un pequeño triángulo de potencia trifásica en donde S era nuestro vector
que era el producto pues de V por I da otro vector. Este es el vector S que viene dado en voltamperios. Aquí está el vector está dado por la magnitud de esa multiplicación y en un ángulo θ. Y entonces tenemos las componentes de ese vector, que serían la componente de potencia activa P dada en vatios y la componente de potencia reactiva Q dada en voltamperios reactivos. Y ese era nuestro triángulo de potencias. Bueno, los vatios a veces son una unidad un poco pequeña, entonces normalmente también se usan los kilovatios, y aquí también se usan los kilovoltamperios y los kilovoltamperios reactivos. ¿Listo? Claro, entonces esto sería en términos de el triángulo. Podríamos encontrar unas equivalencias. Por ejemplo, P es igual a S por el coseno de θ. Q es igual a S por el seno de θ, ¿cierto? Y también podríamos encontrar formas para expresar el ángulo, ¿cierto? Entonces uno podría decir coseno de θ es igual al factor de potencia y es igual a el cateto adyacente, que es la potencia activa P, sobre la hipotenusa, que es S. El seno de θ ya no es ningún factor de potencia, pero es simplemente el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, reactiva sobre potencia activa, y la tangente de θ pues es simplemente el producto del cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso sobre el cateto adyacente, Q sobre P. ¿Listo? Esas son como las cosas que podemos sacar rápidamente de ese triángulo. Y ahí se nos aparecía, que eso también lo explicamos un poco a la ligera cuando simulamos el transformador y estábamos modelando la carga. No me acuerdo si era el transformador como tal el real o el ideal, pero entonces también teníamos un vector, otro triángulo, ¿cierto? Y ese es el triángulo de impedancias. Y ese triángulo de impedancias también tiene un ángulo θ, y nosotros decíamos es que la impedancia por ley de Ohm, ¿cierto? Z igual B igual a I por Z, entonces B sobre I, ¿cierto? Ok, entonces que además Z tenía una forma que era la resistencia, que se semejaba a las pérdidas por calentamiento, y una componente imaginaria que era la reactancia, que estaban entonces directamente asociadas con las potencias. Asociábamos la resistencia a la potencia activa y la reactancia a los reactivos, ¿cierto? Reactancia. Y por lo tanto, la Z estaba asociada a la variable S. Es un triángulo análogo, no es que quiera decir que sean iguales, son análogos, ¿cierto? Aquí tenemos X, tenemos R y Z, pero el ángulo sí es el mismo, es el ángulo θ. Entonces uno dice aquí que, por ejemplo, la magnitud de Z pues será el cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia en raíz, por ejemplo. Podemos saber de ahí. O las ecuaciones que habíamos intentado plantear para modelar la carga, ¿cierto? En MATLAB. Entonces decíamos pues que la potencia de pérdidas P era siempre igual a I cuadrado por la resistencia. Entonces que si esta potencia activa estaba asociada a la resistencia y esto se daba en vatios, pues nosotros podíamos calcular la potencia reactiva en función de la reactancia, ¿cierto? De la reactancia. Y en ese caso entonces también sería el cuadrado de la corriente, pero ya no multiplicada por la resistencia, sino por la parte imaginaria, que sería su reactancia, y que esta sería dada en voltamperios reactivos. Claro, para la resistencia no necesitábamos sino entonces despejar R igual a I cuadrado, a P sobre I cuadrado, y en este caso X era igual a Q sobre I cuadrado. Si yo logro conocer las potencias P y Q, puedo conocer también las reactancias R, la reactancia X y la resistencia R. Eso era como la analogía
a la que habíamos llegado con la potencia trifásica. Pero entonces hay que expandir el concepto a los sistemas trifásicos, y entonces recuerde que nosotros teníamos un circuito para la fase A, otro circuito para la fase B y otro tercer circuito para la fase C. Aquí los ve, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que lo que estoy haciendo en este análisis es válido para la fase A, pero también puede ser válido para la fase B, como también puede ser válido para la fase C. Entonces la potencia trifásica, ¿sí? Las potencias trifásicas simplemente es multiplicar por 3 las expresiones monofásicas. Entonces sería potencia trifásica activa es igual a 3 veces tensión de fase, corriente de fase, por coseno teta. Potencia reactiva trifásica será igual a 3 veces P de fase por I de fase por el seno de teta. Y la potencia aparente, que es de donde se desprenden eso, entonces sería potencia trifásica S aparente, pues es igual a 3 veces el vector tensión por el vector corriente conjugado. ¿Listo? Ya pues no se habla de un triángulo de impedancia, de potencias, porque también se puede llevar a un asunto trifásico. Y entonces, pues claro, uno puede decir que esto es igual a, por ejemplo, 3 veces I de fase al cuadrado por la impedancia de la magnitud de la impedancia por, aquí acuérdense que el eje X está asociado al coseno teta, P trifásica, que Q trifásica será 3 veces I de fase al cuadrado por la magnitud de Z por el seno de teta. ¿Listo? Y pues entonces uno podría decir que pues se podría llevar también una equivalencia para S, pero digamos que las que se usan son la P y la Q, ¿cierto? Trifásicas. Listo. ¿Qué es lo que vale la pena? Y mire que yo he cambiado un poco la nomenclatura. No la he cambiado, sino que he hecho reales en algo que no se había notado antes. Y es que estoy diciendo que siempre la potencia es un valor de cantidades de fase, ¿cierto? De fase. No es una cantidad de línea como en la Y o en la delta. Entonces lo siguiente que tendríamos que pensar es ¿qué pasa cuando se habla de potencia trifásica en la conexión en Y? Entonces hagamos un pequeño dibujo, un amarrachito ahí que nos permita conocer entonces la potencia conectada en Y. Es decir, cuando hablo de eso es la potencia de una carga conectada en Y. ¿Listo? Entonces, en este caso, potencia trifásica en Y es para una carga conectada en Y. Entonces eso sería rápidamente, sería como una fase, 2 fases, 3 fases, B sub C, B sub A, B sub B, ahí tengo los 3 terminales, ¿cierto? Y le voy a conectar una carga en Y. Entonces hagámoslo así, 1, 2, y de aquí puedo sacar el otro punto y lo conecto acá, ZL, ZL y ZL. Claro, entonces yo digo, pues por cada una de estas, este es el punto de neutro, este es el punto de neutro, y por aquí viene corriente de la fase A, corriente de la fase A, de la B y de la C, ¿cierto? I sub C, I sub A,
I sub B. Entonces, resumiendo la conexión en Y, nosotros sabíamos que para la conexión en Y, corrientes de línea es igual a corrientes de fase y que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. No nos va a interesar en este punto los menos 30 grados que aparecían ahí, pero sí nos va a interesar la comparación cuando yo necesite calcular la potencia trifásica en Y, ¿cierto? Que es 3 veces tensión de fase por I de fase por el coseno de teta, pues el coseno de teta de este factor de potencia de la carga. Entonces reemplacemos, ¿cierto? La corriente de línea es igual a la corriente de línea. Entonces 3 veces corriente de fase, corriente de línea, entonces me quedaría 3 veces IL. Y ahora la tensión de fase la voy a despejar. Entonces, ¿cuánto vale B fase? Pues es la tensión de línea dividido sobre raíz de 3. Entonces, eso es lo que voy a poner en el vector valor de tensión de fase. B de línea sobre raíz de 3 y este por el coseno de teta. Entonces, lo que hay que hacer aquí pues es racionalizar, porque no me pueden caer raíces en el denominador. Entonces es multiplicar aquí por raíz de 3 y aquí por raíz de 3 para no afectar numerador ni denominador de esta expresión. Pero en realidad lo que hago es factorizar este 3 por este 3 en raíz, me da un raíz de 3 por raíz de 3 me da un 3, cancelo esto con este, ¿cierto? Y entonces obtengo la expresión conocida por todos, que es de raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de teta. ¿Listo? Esa es potencia en Y. Potencia en Y. Listo. ¿Qué pasa entonces cuando ahora tengo la conexión en delta? Para una carga conectada en delta, ¿cierto? Entonces ahora esto pasaba en la conexión en Y. Entonces para una carga conectada en triángulo. Para la carga conectada en triángulo, entonces nosotros decíamos que la corriente de línea era igual a raíz de 3 veces la corriente de fase y que la tensión de línea era igual a la tensión de fase. Y volvemos a aplicar la potencia trifásica. El concepto general me dice que es 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno de teta. Y ahora reemplacémosla, pero de acuerdo a las equivalencias de la conexión en delta. Entonces esta sería trifásica en delta y esta sería potencia trifásica en Y. Entonces 3 veces tensión de línea igual a tensión de fase, entonces 3BL. Y ahora voy a reemplazar I de fase por I de fase. Entonces tengo que despejar. I de fase es igual a IL sobre raíz de 3. Y entonces aquí va IL sobre raíz de 3 por el coseno de teta. Nuevamente, ¿cierto? Multiplico por raíz de 3. Este por este me da un 3 y este se cancela con este 3 y vuelvo a encontrar, ojo, que es raíz de 3 veces BL por IL por coseno de teta. Pero esta vez el raíz de 3 estuvo por la corriente para la conexión en triángulo o conexión en delta. Y en este caso de la conexión en Y, el raíz de 3 estuvo dada por el lado de la tensión, ¿cierto?
¿Qué quiere decir? Que independientemente de que yo conecte la carga en delta o la carga en Y, la potencia consumida por la misma es exactamente igual. Y eso es lo que yo quiero que se lleven hoy como un concepto que es lo que los hace empezarse a diferenciar entre un técnico y un ingeniero. ¿Por qué se consume la misma potencia en línea o en Y o en delta? Aun cuando, ¿dónde? En cuando es importante preguntarse en qué conexión se gasta más corriente, porque en últimas la corriente es la que nos va a limitar, porque si tengo una corriente mayor voy a necesitar unos conductores de cobre mayores, ¿cierto? ¿Dónde son mayores las corrientes? ¿En la conexión en Y delta o en la conexión en Y? Mire que en la conexión en Y son iguales la corriente de línea con la corriente de fase, y aquí son más grandes las corrientes de fase. Bueno, son más chicas, ¿cierto? Corriente de fase es raíz de 3 veces 1 sobre raíz de 3 la corriente de línea. Entonces usted lo que tiene que ver es dónde usted quiere que haya más corrientes consumiéndose, si la conecta en delta o conecta en Y. La carga, acuérdese, ¿no? Es la carga. Lo que estamos analizando aquí ya no es para las fuentes, estas son las potencias que se consumen las cargas. Por eso esto es potencia trifásica en Y, entonces ese sería para cargas, por eso dice cargas conectadas en Y, para una carga conectada en delta. Y entonces uno podría decir, pues bueno, si finalmente hay una relación de raíz de 3 veces entre la carga en Y o la carga en delta, pues saquemos de una vez esa equivalencia. Entonces uno dice, para las cargas conectadas en delta, la carga conectada en delta, se va a tener la siguiente equivalencia. La carga conectada en Y es igual a la carga conectada en delta dividido sobre 3. No lo voy a demostrar, eso tiene una demostración vectorial bastante chévere, bastante interesante, pero entonces lo que uno dice es lo siguiente, mire. Si mi carga está conectada en delta, y este es un valor de fase, ¿por qué? Porque solo tengo las fases, mire, en cambio aquí en la otra tengo el neutro, ¿cierto? Entonces esta es impedancia de fase e impedancia de fase. Cuando yo las quiero pasar a Y, lo único que tengo que hacer es poner el punto neutro en la mitad del triángulo y la z de fase dividido 3, z de fase dividido 3, esta es z de fase dividido 3. Listo. Y ahí tengo el equivalente para cargas que voy a conectar ¿a dónde? A mis generadores. Puede ser conectado en delta, conectado en Y, ¿sí? Cargas, generadores, cargas y fuentes. Cargas en delta o en Y, fuentes en delta o en Y. Listo. Eso es entonces el resumen, es bastante cortito. Voy a ver si para la segunda mitad de esta clase, en otro video, hacemos como algún ejemplo o revisamos algo más que tenga como relación con los circuitos trifásicos, que es con lo que vamos a abordar la máquina de inducción. Si no, pues este sería el tema de repaso por ahora, y continuaremos en la siguiente sesión, puede ser de esta misma clase o del día siguiente en el calendario, la parte de los conceptos básicos de máquinas eléctricas. Muchas gracias pues por su atención y que estén muy bien. Buen día, cuídense mucho.